Qué hermoso son los tiempos. Muchachos, sigan fluyendo allí, porque aquí siento una presencia maravillosa. Yo le estoy clamando al Espíritu Santo que lo que por muchos años la iglesia de Cristo no ha hecho, hoy nos está demostrando el Espíritu de Dios que Él lo puede hacer. Y yo estoy seguro que en cada casa la gloria de Dios se está derramando. Y por eso es que hoy el Espíritu Santo me ha traído a hablar acerca de la iglesia sin paredes, la iglesia que no tiene límites, la iglesia que le pusimos nosotros los hombres los límites. Y por eso hoy viene gloria, pero para que venga esa gloria es necesario procesarnos, estar en ese proceso en la que estamos ahora tan maravilloso, en la que podemos tener un tiempo de orar, de interceder, de aún reunirnos con la familia completamente. Y es maravilloso lo que se está viviendo. Yo no sé usted en su casa si lo está experimentando, no porque yo sea más santo, sino porque dice la palabra que el que toca se le abre, el que pide se le da, el que llama se le escucha. Y aquel que llame al Espíritu Santo, aquel que le pida al Espíritu Santo, será el que en este tiempo será llenado de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Y eso tiene que ver en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 5, del verso 12 en adelante, dice algo maravilloso. Y quiero que usted lo vaya leyendo, lo voy a ir leyendo yo con mi teléfono, porque no quiero perder tiempo. Quiero que hoy usted salga de su casa entendiendo, o esté en su casa y la revelación del Espíritu Santo caiga sobre su vida, sobre qué es la iglesia sin paredes. Es una iglesia en la cual el Señor Jesucristo y los apóstoles lo hicieron, nos dejaron el modelo. Por eso es que cómo pensar nosotros en este tiempo, ¿verdad? Que estos hombres de Dios caminaron con algo tan maravilloso. Y mire lo que es más tremendo todavía: ellos caminaron sobre el fundamento de los profetas. Ellos leían los libros, los rollos. Ellos no tenían una Biblia armada como tú y yo la tenemos en este día, pero ellos caminaron bajo como dice las Escrituras, bajo esa unción de los profetas, bajo la revelación de los profetas, bajo el fundamento de los profetas. Hoy nosotros tenemos la revelación y los fundamentos de apóstoles y profetas, y aún así a veces nuestra mente no quiere expandir, no quiere entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, iglesia, estamos en medio de cuatro paredes, pero este tiempo ha roto esas paredes, ha abierto el telo, el velo. Y estamos haciendo cosas maravillosas. Y mire lo que dice en Hechos 5, del verso 12 en adelante: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Diga, muchas señales se hacían, y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban juntos, unánimes. Habían dos cosas maravillosas, tres cosas aquí: señales, prodigios, señales y prodigios. Pero también esas señales y prodigios se producían porque ellos estaban juntos, unánimes, o sea, en otra palabra, en un mismo espíritu, entendiendo cosas. Mire, cuando yo me pongo a ver todo esto y digo, Señor, cómo estos hombres creyeron que cuando tú aún te fuiste, ¿verdad? Y esperaban ellos aquel momento. Ellos aún creían que ese momento venía de una vez, que no iba a ser tanto tiempo después, que este tiempo iba a ser ahí estaba muy cerca. Y ellos se fueron y ellos murieron creyendo que el Señor estaba a la puerta, que el Señor estaba a punto de estar por venir. Y nosotros que ya han pasado 2000 años, hay muchos que se acostumbraron a estar escuchando el Señor viene, y se volvió una costumbre y ya no le ponen atención a esto. Es igual que el coronavirus mata, y cuando ve que no mata mucha gente, entonces dicen, eso ya no va a pasar nada, eso ya todo pasó. Por eso es que te digo, iglesia, escucha la voz de Dios, escucha lo que el Señor está hablando. Y es maravilloso
lo que el Señor le estaba diciendo en estas escrituras. Y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Había otra gente que no se quería unir a los apóstoles, y era por causa de ver las señales y prodigios, pero les quedó la palabra aquella que lanzó Satanás a través de los fariseos, donde le dijeron a Jesús: tú echas demonios a través de Belcebú. Y cuando estos apóstoles empezaron a hacer las mismas señales, prodigios y maravillas, aquella gente creía que eran del mismo grupo. Pues claro que éramos del mismo grupo, solo que la revelación venía, era que eso era por causa de que dos reinos no pueden estar en un mismo lugar. El reino de Jesucristo empezó a establecerse en ese tiempo, en lo mismo que se ha establecido en nuestras vidas y en este tiempo, y seguirá estableciéndose, porque el reino de los cielos es más poderoso que el reino de las tinieblas. El reino de la luz es más poderoso que el reino de la oscuridad. El reino de la sanidad es más poderoso que el de la enfermedad, porque la palabra me dice a mí que ese Cristo, que ese Cordero inmolado, fue a la cruz y dejó una señal, y la señal, dijo, es mis llagas como hojas de sanidad. Yo llevé clavado, yo llevé cautiva la cautividad, yo pegué todo en la cruz. Y eso es lo que hoy quiero que tú entiendas. Como iglesia estamos en un tiempo en la que vamos a salir de esta crisis, y vamos a entrar en tiempos de gloria. Usted va a ver cosas que a lo mejor a usted no le va a gustar, pero tiene que estar preparado para seguir haciendo lo que los apóstoles hicieron en el inicio. Y mire lo que dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, al menos con la sombra, cayese sobre alguno de ellos. Mire que ahí se cumplía la promesa que dijo el Señor: cosas mayores de las que yo hice ustedes harán. Ahí vemos que el Señor, no hay un registro que diga que el Señor con su sombra sanaba. Solamente está la mujer del flujo de sangre, que dice que tocó a Jesús y salió virtud de él. Pero fíjense que los apóstoles ya están haciendo algo mayor, que simplemente con la sombra de Pedro había una sanidad en el pueblo. Por eso, iglesia, esta señal son la señal de la iglesia que Jesucristo dejó establecida en esta tierra. Hay señales, hay prodigios y hay maravilla. Ahora yo te voy a decir 4 características de la iglesia naciente, de la iglesia de Jesucristo. Número 1, corría en fe. Pastor, ¿en fe de qué? Era en la fe de lo que había hablado Jesús, era la fe de lo que el Señor había dejado establecido, era la fe de lo que el Señor había prometido que sucedería. Y ellos caminaron creyendo ciegamente en lo que Jesús había dicho. Dijo: los vendré a buscar, resucitaré en el día postrero, les haré esto, les haré aquello. Y tantas promesas que el Señor dio, allí se estaba cumpliendo. En la iglesia primitiva arrancó con una fe. ¿Dónde nace eso? Nace en el momento en que empiezan a ver a Jesús aparecerse adelante de ellos, y aun cuando le da la promesa: vayan al aposento alto y serán embestidos de poder. Eso es el segundo mover de la iglesia primitiva, el poder. El poder, ¿en cuál poder? En el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia que no tiene paredes, que estamos trabajando para el reino de los cielos, tenemos que entender que no estamos encasillados en 4 paredes, que cuando usted sale de este lugar, usted tiene que ir a hacer la obra del Señor, tiene que seguir predicando en fe, lo que por muchos años hemos escuchado. Pero hay gente que dice: es que yo oro por un enfermo y no se sana, y deja de orar. Es que yo oro por el paralítico y no se levanta, y deja de orar. ¿Sabes qué? Esto es en un abrir y cerrar de ojos. Esto es en la constancia, esto es en la fe de creer que va a llegar el momento en que cuando esto acontezca, nos levantaremos y empezaremos a hacer cosas que hasta ahora la iglesia no ha hecho. Por eso te digo, iglesia, hay 2 fundamentos. La fe es lo primero, el poder
poder es lo segundo. Y había una tercera que es maravillosa, que era la muerte, la abnegación. Ellos se abnegaron a ellos mismos. Ellos no pusieron su agenda primero. Ellos no dijeron: oh, yo quiero tener mi agenda personal y ahora, Señor, espérate. No, rompieron su agenda. Ese era el movimiento de los apóstoles. Empiezan en fe, empiezan en poder, empiezan en abnegación a sí mismos. Ellos decidieron decir a su agenda: vaya, vete agenda, y ahora tomo la de Jesús. Hay casos en los que hay gente que se pregunta: ¿y qué hizo Pedro con la esposa? ¿Y qué hicieron los apóstoles con su familia? Pues ellos decidieron seguir adelante, porque ellos entendían que esto tenía que seguir adelante. Yo no estoy dando carta a nadie para que ahora agarre y aproveche y deje a su esposa, porque en el corazón Dios sabe cuál es tu intención de dejarla. Y por eso yo te lo estoy aclarando, porque hay mucha gente que quiere aprovechar la palabra y decir: no, es que ella no me sigue, es que este no me sigue, y quieren aprovechar para dejar a sus parejas. Pero ¿sabes qué? Eso no es la razón. La razón tiene que ser en Cristo Jesús. Usted lo puede decir con su boca, pero Dios conoce su corazón. Por eso yo te digo: no mientas al Señor, porque el Señor no puede ser burlado. Esa era la tercera característica de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente: la fe, el poder, la abnegación. Y por último, tenía algo que era maravilloso, que era la revelación de Cristo en la cruz, de aquel cordero inmolado que estaba en ese lugar, de ese cordero el cual nosotros habíamos vivido. Ellos habían vivido, ellos habían visto, ellos habían escuchado en las escrituras de qué era lo que iba a acontecer. Pero ¿qué es en lo que se mueve la iglesia de hoy? La iglesia de hoy se quiere mover en la fama, en la fortuna, en otras cosas que realmente no tiene que ser. Es más, se mueve en el libertinaje y en la condenación. Iglesia, nosotros o yo no vengo a decirte: tú lo estás haciendo mal. Estoy incluyendo, estoy diciendo: tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacerlo como el Señor nos dijo que lo hiciéramos, y los apóstoles nos dejaron el ejemplo. Por eso te digo, iglesia, tenemos que caminar en la fe, en el poder, en la abnegación y en la revelación de Cristo. Estamos en los tiempos que no podemos retroceder. Estamos en el tiempo en que debemos avanzar cada día más. Es el tiempo en que tenemos que hablar de Jesús como lo hicieron los apóstoles, creyendo que aún en esos mismos días el Señor vendría. Pero han venido 2000 años y estamos todavía creyendo que el Señor va a venir. Mire cuántos han pasado, cuántas generaciones, cuántos siglos, cuántas décadas, pero ellos murieron creyendo que Jesús iba a venir, y así lo declararon, así lo predicaron, porque eso se llama fe, eso es la abnegación. Por eso es que Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan esa pasión en este tiempo. Ese es el momento en que hoy Dios te está dejando quieto en tu casa, para que entonces tú entres en intimidad, para que tú busques en intimidad, y para que la palabra se te sea revelada. Las cosas que el hombre no te ha podido impartir, las cosas que tú no has podido recibir en esa intimidad, el Espíritu Santo está llegando a cada casa, a cada hogar, a cada vida, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada anciano, a cada adulto, para entonces derramarse. Por eso es que esto es bien importante. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Dice que hubo una expiación. En el libro de Hebreos 10:10, Hebreos 10:10, gloria a Dios. Había una expiación en el libro de Hebreos 10:10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. Ningún hombre ha tenido que volver a hacer estas cosas. Hay gente que lo vemos en la temporada de Semana Santa queriéndose poner en la cruz, queriéndose latigar, queriéndose hacer una serie de cosas, cuando el Señor dice en el libro de los Hebreos: el cuerpo de Cristo fue sacrificado, fue hecho una sola vez, fue puesto en expiación. Y en el verso 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está
día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso es que estarse dando golpe de pecho, estar diciendo cosas, no, es un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento es un giro total de tu vida, es una transformación total de tu vida a través de Jesucristo. Verso 2 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio de los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que es la expiación. La expiación es que alguien toma el lugar para que otro sea liberado, para que otra sea libre de toda condenación. Por eso es que eso fue lo que Jesús hizo. Jesús fue a la cruz y a ti y a mí. Él se puso por ti, por mí, y tomó la posición de expiación para que tú y yo seamos libres hoy. Pero eso es un regalo maravilloso que cuando se nos revela, eso algo tenemos que hacer. Por eso es bien importante que tú lo entiendas, iglesia. Estamos en el tiempo que tiene que ser revelado qué es el sacrificio de la cruz, qué representa la expiación en la cruz. Por eso el verso 13 del mismo libro dice: he aquí en delante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso es que la palabra dice que fuimos justificados con Cristo. Aquí habemos justo, porque Cristo y la sangre de Cristo nos ha santificado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto venía para muchos que están en un enredo y empiezan a jugar entre una cosa y la otra. Yo quiero aclarártelo en el día de hoy. En el libro de Levítico 16, 1 y 2, en ese libro yo te voy a estar mostrando varias cosas, porque allí había una expiación que era la explicación de lo que pasó en el primer pacto. Y yo quiero, para que tú lo entiendas, quiero en esta tarde explicarte, quiero ser un maestro, enseñarte qué fue lo que sucedió en la fiesta, ¿verdad? Eso se conocía como la fiesta del Yom Kippur. Y yo te lo voy a leer en el libro de Levítico 16, versos 1 y 2. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entra al santuario detrás del velo. Que no en todo tiempo. Había un lugar, en el lugar del tabernáculo había un lugar santísimo detrás del velo. En ese lugar, ¿verdad? En el lugar donde el sacerdote entraba para hacer el sacrificio, para entrar y poder pedir perdón por los pecados del hombre, el Señor le dice que le diga a Aarón que no entre todo el tiempo, porque en ese lugar él iba a entrar, y cuando el Señor entrara, Aarón no podía estar ahí, porque si lo veía, Aarón moría. Entonces en el verso 2 dice: delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube del propiciatorio. O sea que había un lugar. Eso es lo que llaman la sombra, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón, que para hoy, para los judíos todavía ellos celebran la fiesta del Yom Kippur, porque para ellos todavía no se le ha revelado el Cristo, todavía a ellos no se le ha revelado el Jesucristo que fue crucificado, que fue muerto, sepultado, pero que despertó al tercer día y ahora está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Por eso es que yo quiero que tú entiendas algo. Hoy nosotros estamos hablando de cosas maravillosas. Hay gente que ya se está cansando, hay gente que a lo mejor no va a volver a la iglesia después de este proceso, porque es demasiado lo que han escuchado, y cuando ven que las cosas no pasan como se dicen, ellos creen que es un ya, que es ahora mismo, que es mañana. Pero prepárate, iglesia, prepárate, porque los tiempos vienen, los tiempos están a punto de acontecer, algo que todavía la humanidad no ha experimentado. Por eso te digo, en el libro de Levítico, no todo el tiempo en esa expiación el sacerdote podía entrar. Y esto es lo que yo quiero llevarte. Dice, ¿cuál era la función de Aarón en el santuario? Era expiar el pecado de todo el pueblo. ¿Y cómo lo hacía? Se representaba con 3 animales. Aarón tenía que presentar 3 animales. En el libro de Levítico, el mismo 16 verso 11 dice: y hará traer a Aarón al becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí para su casa, y degollará en expiación el becerro que es suya. Había que presentar 3 animales. El primero era para que el sacerdote hiciera expiación por él y por su casa.
Ese era el primer sacrificio. Después, ¿cómo lo hacía él? Ellos ponían las manos sobre el carnero, ellos pedían perdón a Dios y luego los pecados del sacerdote pasaban al cordero inocente y la inocencia del cordero pasaba a la vida de Aarón. O sea que Aarón quedaba santificado y ahí venía lo que se llamaba la expiación. Esa expiación eliminaba la culpa del pecado a través de el cordero. Por eso es que hoy es importante que usted entienda qué es una expiación. Alguien toma tu lugar para que tú seas libre de lo que tú hiciste, y esto es la sombra. Estoy hablando en el libro de Levítico para que vean usted que es una sombra, pero que más adelante te lo voy a mostrar en el libro del Nuevo Testamento para que tú veas qué es lo que dice. Y dice: y un cabrito para hacer expiación por el pueblo. Eso está en el verso 15 y 16. Dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará sangre detrás del velo adentro, y hará la sangre como se hizo la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel. Ahora este segundo animal era para la expiación por todo el pueblo. El primero por el sacerdote y su casa, el segundo por todo el pueblo de Israel. Dice: de la misma manera hará también en el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. ¿Qué es lo que yo quiero llevarte aquí? Yo quiero llevarte a algo que es un punto clave. Y cuando yo me ponía a ver los detalles de lo que es la crucifixión, hay tantos detalles que Dios empieza a mostrarme. Y en el libro, el tercer cabrito o el tercer animal, mire qué impresionante. En el verso 20 al 22 dice para quién es. Y dice que es cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Mire que habían tres animales: primero por el sacerdote, su familia; segundo por el pueblo de Israel, pero también había un tercero que era por la iniquidad del pueblo, y la iniquidad era puesta sobre este animal, el cual era enviado al desierto. ¿Y sabe cómo se llama ese animal? Se llama Azazel. Esto es impresionante, porque en el verso 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de esa tierra, iniquirá y dejará al macho cabrío por el desierto. Cuando yo me puse a investigar, iglesia, ¿qué quiere decir Azazel? ¿Qué quiere decir Azazel? Dice cabra del emisario o cordero del emisario. Azazel es una palabra compuesta. Asa quiere decir cabra y Axel quiere decir que desaparece. O sea, ese animal era enviado al desierto con una persona, y ese animal se perdía. Cuando nosotros llevamos esto, mire lo que sucede, iglesia. Yo quiero llevarlo ahora a usted en el momento en que Jesús está en la cruz. En el momento que Jesús está en la cruz hay tres hombres, ¿verdad? Pero antes ya Jesús había hecho el sacrificio por la familia. Cuando se presenta delante de Poncio Pilato, dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Esta gente no sabe. Jesús estaba intercediendo por Israel. Él era el cordero inmolado, era el cordero de la expiación. Pero también aparece otro, y ese otro es el día y el momento en que Poncio Pilato presenta a Jesús delante del pueblo. Y resulta que como tradición de esta fiesta podían soltar a un hombre inicuo, a un hombre perverso, a un hombre vil, a un hombre que podía tomar la posición. Y entonces en ese momento se hace un juicio y dice este hombre Pilato: ¿a quién debo soltar? ¿Sabes que Barrabás? Cuando me pongo a buscar la palabra Barrabás, la palabra significa Bar-Abás, se llama hijo de Dios. Y lo más impresionante, de acuerdo a los apócrifos que me puse a investigar, dicen que Barrabás tenía el nombre de Joshua. El nombre inicial era Joshua Barrabás,
Quiere decir que por alguna razón los escritos originales en la traducción lo eliminaron para quitar el nombre de Joshua, pero habían dos, si lo ponemos a ver, habían dos corderos. Cuando dejan en libertad a Barrabás, se está convirtiendo en Azazel, el cordero para el sacrificio de Azazel. Cuando dicen en las escrituras, sabes que Azazel o Barrabás no aparece más en las escrituras. El hombre desapareció porque la iniquidad del pueblo fue puesta sobre el hombre cuando el pueblo pidió libertad para él. Cuando pidió la libertad, la iniquidad de Israel cayó sobre este hombre. Pero ¿qué vino a través de Jesús? En Jesús trajo fue la libertad, la bendición, la libertad de no tener ningún pecado más encima. Por eso es que yo te digo, iglesia, Dios en cada detalle había una sombra de lo que había de venir. Y ahora voy más allá, que más me impresiona cuando veo a estos tres hombres al lado de Jesús. Y cuando yo busco el nombre, porque tenían que tener nombres, y yo investigué y decía, hay dos nombres. El uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas. En el libro, cuando buscamos la connotación de lo que es Gestas, Gestas era como un significativo, pero un calificativo femenino de una mujer, de algo perverso. Pero Dimas quería decir el compañero. Mire que en cada detalle Dios está mostrando cómo a su hijo lo estaba preparando. Jesús allí estaba siendo el cordero inmolado, el que iba a pagar los pecados por ti y por mí, pero no lo dejó solo. Le puso un compañero que se llamaba Dimas. Dimas, que quiere decir el compañero. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú ya entiendes que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, y cuando tú le clamas a Él y le dices, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino, allí tú estás siendo un Dimas. Ahí es donde el Señor te está diciendo, ven hijo, ahora yo te levanto, tú eres mi compañero, tú eres mi amigo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Hace un tiempo yo prediqué y dije, no tomes el lugar del novio, porque el novio se fue a preparar morada, pero viene por su iglesia, y él dio una promesa y le dijo a los amigos, cuídenme la iglesia, cuídenme la novia. Por eso es que habemos hombres y mujeres de Dios que estamos predicando por mucho tiempo, pero algunos se desviaron, algunos dejaron que el pecado entrara. Pero lo peor de todo esto fue que no hay un pueblo dentro del mismo cuerpo de Cristo capaz de restaurarlos, capaz de volverlos a levantar, sino que al contrario es la condenación. Por eso yo te digo, iglesia, no estamos en el tiempo de condenar a nadie, no estamos en el tiempo de empezarnos a señalar el uno con el otro, de distinción de denominaciones o de creencia, cuando Dios está hablando. Y en este tiempo precisamente estamos viendo ahora sí doctores que no creían en Dios creyendo, bomberos que no creían en Dios creyendo, enfermeros que no creían en Dios y están creyendo, y todo el mundo está empezando a creer. Pero yo le digo, Señor, que esto no haya sido por el susto, que no haya sido por el susto, porque yo veo que hay mucha gente que ya el susto le está pasando y entonces empiezan a volver a hacer lo que hacían antes. Por eso te digo, iglesia, no pares de adorar a Dios, no pares de buscar a Dios, porque Dios está revelándote cosas maravillosas, cosas en las que nosotros debemos entender cuál era el plan y el propósito de Dios. Por eso te digo, iglesia, nosotros debemos caminar en la fe, en el poder, en la negación de nosotros mismos y en la cruz. Son cuatro cosas que no podemos olvidar. Cuando la iglesia primitiva nació con esos cuatro fundamentos, con esos cuatro pilares que la hicieron muy fuerte por mucho tiempo, y tenemos que volver a eso. Por eso te estoy diciendo, iglesia, hay gente que se empieza a distorsionar porque dice que este tiempo no es de los apóstoles, que no es de los profetas, que no es de esto, que no es de aquello. Pues entonces busca la palabra y empieza a buscar. Le estoy hablando a aquellos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia porque yo puedo reunirme con Dios. Tú te puedes reunir con Dios, pero en tu oración ni siquiera estás clamando al Dios verdadero, porque si estuvieras clamándole al Dios verdadero, el Espíritu Santo vendría sobre ti y te revelaría la crucifixión de Jesús, y saldrías como loco de ese lugar a predicar el evangelio, así como está pasando en otras partes del mundo, en Siria, en Egipto,
Egipto, en Libia, en Jordania, donde nadie casi cree en el evangelio, y el mismo Dios se está presentando, el mismo Jesús está tocándolo por causa del tiempo, por causa de lo que va a pasar ahora, por causa de lo que viene de acá en adelante. Hoy yo creo que este 2020 marcó el tiempo profético. Es el tiempo de que aclares tu visión, es el tiempo de que aclares tus oídos, es el tiempo que limpies tu corazón, porque yo le decía al Espíritu Santo: Señor, ¿qué va a pasar? Y dice: el que tenga el corazón limpio, esos me verán. El que tenga el corazón limpio podrá entrar a mis atrios y podrá declarar mi palabra. Por eso te digo, iglesia, no es el tiempo de ponernos a mirar qué está haciendo otro, qué no está haciendo. Y aún exhorto a aquellos que están criticando constantemente a los cristianos, que están criticando y diciéndole a cada rato: estos son falsos, estos son falsos, estos son pseudo. Yo te digo a ti: tú eres un pseudo, porque si fuera un hijo de Dios, el amor de Dios estaría sobre ti y serías capaz de hacer cosas diferentes para cambiar eso, para hacer las cosas diferentes. ¿Por qué no sales a la calle y das un testimonio de que eres un verdadero hijo de Dios? Lo que pasa es que critican a aquel que está haciendo, pero eso está bien escrito en la palabra. Se convierten en fariseos, en sepulcros emblanquecidos, pero Dios no tiene buscando a eso. Y tampoco vine en esta tarde a condenar a nadie. Solamente quiero que abras tus ojos, que quite toda venda de tus ojos, porque Dios está a la puerta y está llamando y está diciendo: yo quiero que esto acontezca. Por eso es que nosotros debemos entender. Miren lo que dice. Algunos están hoy entendiendo muchas cosas, pero miren lo que dice Isaías 53:6. Isaías 53:6. Gloria a Dios. En el libro de Isaías 53:6. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno? Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llegó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre él. Por eso yo te digo, iglesia, si tú tienes a Cristo en tu corazón, indistintamente la denominación a que tú pertenezcas, yo te voy a hablar a ti. Te estoy diciendo: es el momento de que tú prediques al Jesús crucificado, porque allí en el libro de Isaías dice: varón que experimentó dolores. Y si el Señor experimentó dolores, no es para que tú estés causando dolor en el cuerpo de Cristo, sino al contrario, que seas un bálsamo para el cuerpo de Cristo, que seamos un colirio a los ojos para los cristianos, que seamos el hisopo del cielo para limpiar los oídos de aquellos que no quieren escuchar. Porque nosotros tenemos que estar claros de quién somos, y si somos de Cristo y predicamos a Cristo y buscamos las almas, eso es a lo que el Señor nos está llamando. Por eso es que dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo toco a la puerta y llamo. El que me abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Porque hay una promesa para los santificados, para los redimidos. Amén, gloria a Dios. Y dice: ¿cómo quedaste tú después que Jesús murió y resucitó? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Qué aconteció en esa cruz? ¿Cómo quedaste tú? Pues te voy a decir cómo quedaste. Quedaste santificado, quedaste justificado, quedaste lleno de sabiduría y te redimió. Esos son los beneficios de la cruz para ti. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la condenación viene a ti constantemente, pero ¿sabes qué? Que Jesucristo pegó el decreto en esa cruz. Dice que el acta de los decretos que estaban sobre ti quedó allí en ese lugar, y allí es donde tú tienes que caminar en fe. Por eso es que muchos no lo entendemos, todas estas cosas. Y dice: y por causa de esto nuestros pecados fueron expiados. Y yo quiero que tú lo busques en el libro de Hebreos, 10. Hebreos 10 del 12 al 14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir
que ya el Señor ha hecho cosas maravillosas contigo y conmigo. Y yo te quiero decir algo, hoy se te va a quitar algo de tus ojos. Mire, esto es maravilloso. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto y para siempre los santificó. ¿Qué fue entonces lo que hizo? ¿Quién fue entonces el que fue a la cruz? ¿Fue un animal como en el Antiguo Testamento? ¿O quién fue? Fue el Hijo de Dios. El que fue a la cruz no fue un animal. Ese cordero inmolado fue Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros se nos es revelado esto, por eso es que Pablo le decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó con palabras que no tenían que hacerse, haciéndose cosas de los judíos, queriéndole circuncidar a los judíos cuando la palabra no nos está mandando? Cuidado, porque hay gente que está tomando la cultura mesiánica y está haciendo un sincretismo con lo que es la iglesia de Jesucristo, con lo que es la iglesia verdadera de Jesús, porque estos apóstoles jamás. Pablo exhortó a los apóstoles y les dijo: tú que vives como gentil y ahora quieres poner a los gentiles como judaizantes y judaizarlo, ¿por causa de qué? Por causa de que les fascinó, querían hacer una mezcla. Pero hoy no estamos en tiempo de hacer ninguna mezcla, porque Jesucristo fue la mezcla perfecta. Jesús fue a la cruz y hizo una expiación. Jesús hizo la expiación perfecta a causa, y por eso Él está sentado a la diestra del Padre. Su obra en la cruz nos ofreció a nosotros vida y vida en abundancia. Ahora quiero hablarte acerca de qué posición honorable por gracia y por amor tengo. Yo quiero que tú sepas en qué honor estás. Y yo quiero que busques en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 al 30. Yo quiero que tú entiendas esto, porque es que hay veces lo leemos y la condenación nos está llevando a tanto que hay mucha gente que está diciendo: es que yo soy perverso, es que yo soy vil, es que yo soy malo, es que yo... Pues déjeme decirle, ¿quién es? Jesús. Jesús, el cordero inmolado, fue vil y menospreciado. Pastor, fue un hombre que no cometió pecado. Eso es una verdad, pero el mundo no lo entendía. ¿Y sabes por qué era un hombre vil? Porque había venido supuestamente de fornicación, que cuando él nació a la gente le decía que Jesús era un hijo de fornicación. Decían: ¿dónde está tu padre? Porque no lo podían entender. O sea que Jesús para el mundo era vil, era menospreciado. Pero mire lo que dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 27 al 30. Dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Cuáles son las características? Le voy a decir cuáles son las características, y si a usted se le asemeja esa característica, pues mire lo que le dice Dios. ¿Qué hizo Dios por ti? Jesucristo hizo por ti. Dice que nunca se te olvide de dónde fuimos sacados. ¿De dónde nos sacó Jesús? Número uno, Dios escogió lo necio. Así que gloria a Dios, porque yo era un necio. Yo era bien necio, y aquí hay un necio. Aquí hay un necio. De lo vil, yo también fui vil, y Dios aquí me tiene. ¿Sabes qué? También de lo débil. Sí, en muchas áreas he sido débil, pero aquí estoy por el amor y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y también dice de lo menospreciado del mundo. Claro que fui menospreciado. Fui menospreciado por mucha gente, pero míreme a dónde Dios me tiene. ¿Y sabes qué? Porque hay una promesa para cada hijo de Dios. Aquellos que han creído en Jesús, aquellos que le dieron su vida a Jesús, tienen un sello de justificación, de santificación, que el mundo te quiere venir a condenar. Por eso es que cuando tú llegas a Jesús, allá afuera
lo primero que te dicen: ahora eres un santo, ahora eres un aleluya, ahora sí eres un hombre que no tiene pecado. Dile a la gente: no, yo fui justificado por la sangre de Jesús y por eso camino en fe, creyendo que el Señor vendrá por la iglesia en el tiempo que lo dijo, y vendrá por su iglesia. Por eso yo te digo, iglesia, creamos. Si tú te eres un necio, calificas. Si tú eres un vil, calificas. Si tú eres un débil, calificas. Si has sido menospreciado, calificas. Y si dice, y Dios escogió lo que no tenía ningún valor. ¿Cuántos de nosotros nos vimos en un momento sin valor? Hombres metidos en la droga, metidos en el alcohol, metidos en la pornografía, en las adicciones, mujeres en la prostitución, que en esos momentos tú decías: ¿quién puede dar algo por mí? ¿Sabes qué? Cuando el mundo no da nada por ti, cuando el mundo dice: tú no sirves para nada, allí es donde se le activan los oídos al Dios del cielo. Ahí es donde Jesús, en medio de la intercesión que tiene adelante del Padre, sentado a la derecha, Jesús dice: Padre, acuérdate de que yo por él derramé mi sangre en la cruz. Y ahí es donde Dios dice: ok, tócalo. Y entonces ahí Jesús le da una llamada telefónica al Espíritu Santo y le dice: ve y me tocas a ese que está diciendo que no vale para nada, que no sirve para nada. Tócalo, Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque ellos trabajan en orden. El Padre habla con el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con el Padre, porque ellos es una deidad. Así que si tú estás en una posición ahora en la que el mundo te ha puesto una etiqueta y te dice: tú no sirves para nada, pues déjame decirte, para Dios eres una perla preciosa. Y han activado el oído de Dios y han activado al intercesor Jesucristo y han puesto a viajar al Espíritu Santo a tu vida para que seas tocado, para que seas ministrado. Por eso, iglesia, yo no sé si usted lo entiende, pero si usted lo entendiera, mire, de lo vil y menospreciado usa Dios para avergonzar a los sabios. Aquí hay uno que no servía para nada, pero la sangre de Jesucristo lo dio todo. La sangre de Jesucristo me justificó. Por eso es que se llama la expiación. Por eso es que no me desvío de este amor tan perfecto. No me puedo desviar de este amor tan perfecto. Gente que quiere hacer sincretismos, cuando Cristo ya lo hizo por todo, por ti y por mí. Y dice que Él era el último, no hay necesidad de hacer más nada de esas cosas. Y empezamos a confundir a mucha gente. El que está sentado, ¿cuál es la posición honorable que tenemos? Mire, número uno, tienes la sabiduría divina. Fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos redimidos. Pastor, pero es que a mí no me da la cabeza. Pues empiece a decirle: yo tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Y esto no es confesión positiva, porque la palabra dice que el Espíritu del Hijo está sobre mí, que sabe clamar: Abba, Padre. Si tú tienes el Espíritu del Hijo porque tú lo recibiste, porque tú le dijiste: éntrate y señoréate en mi vida. Ahora, ¿cuál es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a tener dos señores, cuando tú empiezas a creer una parte del Señor y otra parte a Azazel, a ese cordero lleno de iniquidad, entonces cuando empiezas a juguetear entre los dos corderos, ¿sabes qué es lo que te va a venir? Te va a venir confusión. Y en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 10, lo dice bien claro: por cuanto te presento la verdad, por cuanto te dije que la gracia y el amor mío estaba delante de ti, lo desechaste. Yo, dice Dios, te pongo espíritu de confusión. Por eso te digo, iglesia, no es el tiempo de fascinarnos con palabras. Estamos en el tiempo de hablar de Jesucristo, el cordero inmolado, el cordero que pagó tus pecados, el cordero que te santifica. No hay otro que te santifique. Pero ¿por qué no lo entiendes? Porque tienes dos señores. Y la palabra es clara cuando dice: cuando sirves a dos señores, a uno vas a amar más que a otro. ¿A quién estás amando más? ¿Cuál de los corderos estás amando más? ¿Al cordero inmolado o a Azazel? Es una pregunta que te tienes que hacer en intimidad con el Señor. Porque ese cordero Azazel, para los hijos, para los redimidos, para los que ya creemos en Jesús, ese cordero ya fue enviado al desierto y no lo volveremos a ver más. Por eso, iglesia, activémonos a lo que Dios está haciendo. Salgamos de las cuatro paredes. ¿Y qué es lo que debemos hacer, pastor?
Gloria a Dios por la pregunta. Hablar del sacrificio de la cruz. Hablar del sacrificio de la cruz. No puedes salir a la calle sin hablar de la fe de Jesús. No puedes salir y decir que eres un cristiano simplemente yo soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana. Tú no eres cristiano porque vas a la iglesia cristiana. Tú eres cristiano, o de acuerdo a la escritura, tú eres un hijo de Dios cuando tú le dijiste a Jesús: entra en mi corazón y ordena mi vida. Porque no hay otra manera. No hay otra manera de ganarnos eso. Para poder entender, busquemos 2 de Corintios 5, 19 al 21. 2 de Corintios 5, 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros las palabras de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Dios nos está hablando de cosas maravillosas. Nosotros estamos en el momento de salir con esa fe. Y yo a veces, cuando me pongo a ver todo lo que está aconteciendo en el mundo, veo, porque he visto las redes sociales y veo cómo hay gente cada día se enfría, y a lo que dieron la libertad de abrir para las playas, que no es nada malo, usted puede ir cuando usted quiera, pero el tiempo de Dios, el tiempo de escuchar la palabra de Dios, usted tiene que reservarlo, porque ese es su alimento para lo que viene. Hay gente que está prefiriendo hoy irse a los lugares, vacacionar y estarse separando de todas estas cosas. Pero te digo que el Dios tenga misericordia, porque no es que te estoy lanzando una maldición, sino que te estoy diciendo: es mejor que busques a Dios primero, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando vengan los momentos difíciles te vas a acordar de Dios, y créame que puede ser tarde, iglesia. No le estoy hablando es con temor en mi corazón, para que entienda qué es lo que está pasando en estos días. Hoy vemos que cada día, y eso está pasando a todos los que estamos transmitiendo en vivo, vemos como la gente no se conecta a la iglesia local, porque eso es lo que estamos buscando, que se conecten a la iglesia local. Y entonces prefieren conectarse a otros ministerios en la cual no se les da alimento, o ellos no le están dando alimento o cuidado como los pastores de las iglesias locales. Por eso yo te digo, iglesia, sé fiel a donde Dios te ha puesto, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. El sacrificio de la cruz te dio derecho legal para operar poder en esta tierra, con poder en esta tierra. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14 y 15, dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es una promesa. Esta es la promesa que el Señor está diciendo. Tú eres la sal, tú eres la luz del mundo, y tú tienes que enfocarte en lo que Dios está hablando. Estamos viendo tiempos difíciles. Recuerda que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra ti, lo eliminó, de manera que desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Por eso, si tú quieres tener poder como la iglesia primitiva, empieza a creer que el sacrificio de la cruz te hizo santo, te justificó, te bendijo al punto de que tú puedes orar por un enfermo y lo puedes sanar. ¿Quién lo va a sanar? El Señor. Tú solamente vas a orar. Por eso es que hay gente que se confunde y dice: ahora sí, ¿dónde están los pastores que dicen que sana? ¿Dónde están los pastores que dicen que alargan piernas? Pues yo te voy a decir, esas cosas las hace el Señor por su voluntad, no por el poder del hombre. Eso lo hace es Dios en el momento que Él lo quiere hacer. Así que para ti que estás criticando la iglesia, mejor ponte a predicar a Cristo, que vas a ganar más, porque la palabra dice en el libro de Proverbios: el que gana almas es sabio. Así que ponte a ganar almas en vez de estar criticando cada día más a la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? El Señor nos quitó
todo decreto que estaba pesando sobre nosotros y lo pegó en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que dice esto? No, esto es para que usted tenga el argumento que cuando el diablo te venga a condenar, tú tienes que hacer lo siguiente: decirle: diablo, llegaste tarde. Quiero recordarte que del lugar donde tú caíste a ese lugar voy yo, y el lugar donde a mí me tocaba, que era el infierno, allí vas tú. Eso es lo que tú tienes que estarle declarando al enemigo, porque el enemigo lo único que es un acusador, y sabes que él no tiene ni siquiera poder para tocarte ni para matarte. El único que tiene el poder de quitarte la vida es el que te la dio, y se llama el Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos y de la tierra, el que pagó el precio por ti, y se llama Jesucristo. Que o sea, que el día que tú llegues a esta tierra y el día de tu salida lo determinó fue Jesús a través del sacrificio en la cruz. Pero hoy hay gente creyendo en las cosas que el diablo le está diciendo. Por eso te digo, iglesia, como el refrán popular que hay por ahí: cuando te toca ni que te quites, y cuando no te toca aunque te pongas. No te preocupes, solamente predica a Jesús y el Señor te estará dando la bendición para todo lo que viene. Por eso es que es un cordero sin mancha, es un cordero sin arruga, sin contaminación. Quitó tus iniquidades, clavó su cuerpo en la cruz y quitó todo poder y dominio de las tinieblas sobre tu vida. Por eso te digo, iglesia, que nosotros creamos en Jesús. Eso es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. En el libro de Juan, en el verso 15, en el verso 4 y 5, mire lo que dice. Juan 15, 4 y 5: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Sabes qué, iglesia? Ni tú ni yo lo pedimos. Nosotros fuimos injertados a ese árbol de vida. Por eso te pregunto, iglesia, que hay veces andamos queriendo correr en una cosa y en la otra, pero el Señor nos está dando una instrucción a través de este capítulo en Juan. Nos está diciendo, número 1, permanezcan en mí, y número 2, descansen en mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero estamos viendo gente angustiada, gente diciendo que saquen la vacuna, que saquen esto, que saquen aquello, que hagan aquí, que hagan allá. No, permanece en Cristo, que si el tiempo tuyo no ha llegado, tú vas a pasar todo esto, porque tú estás preparado para un día. A cada uno nos toca el día. Por eso yo dije la prédica de hace unos días atrás: no ha llegado tu hora. Jesús estaba claro en eso en el tiempo que caminó en la tierra. Por eso es que Jesús no murió ni antes ni después. Jesús murió el día que fue establecido para salir de esta tierra. Y de la misma manera estamos tú y yo. Y el Señor nos está diciendo dos instrucciones: permanece en mí y descansa en mí. Si tú estás conectado a la vid verdadera, mire, iglesia, no tratemos de ser raíz, no tratemos de ser tronco, no tratemos de ser hoja. Nosotros tenemos que, y mucho menos ser del tallo. Lo que tenemos que ser es lo que dijo aquí en el libro de Juan. Tenemos que ser el pámpano, o sea, las ramas. ¿Y las ramas para qué? Para que haya mucho y mucho fruto. Mucho y mucho fruto. Iglesia de Jesucristo, hoy estamos en tiempos en que no podemos vacilar en la fe. No dejes de hacer aquello para el cual el Señor te ha preparado. No dejes de hacer aquello para el cual el Señor te ha llamado. No pretendas ser tallo, raíz. Tú eres pámpano, igual que yo soy un pámpano. Pero pegados a ese árbol tenemos que dar muchos frutos. Para eso nos pusieron como pámpanos, para dar muchos frutos. Por eso es que el fruto no se da en la hoja, el fruto no se da en el tallo, el fruto no se da en la raíz. Está hablando de los frutos, y esos frutos se dan en los pámpanos. Tú portas frutos.
Los frutos del Espíritu están en los hijos de Dios, los que fuimos justificados. De lo vil y menospreciado, busca a Dios para avergonzar a sabios. Por eso hoy quiero dejarte esta palabra, que entiendas para qué el Señor te llamó y que el poder del Espíritu Santo llene tu vida cada día más. Hoy en la madrugada, hoy en la mañana estaba con una ansiedad de venir, de hablar, porque realmente vienen tiempos muy difíciles. La gente está queriendo decir que esto pase. Usted no se preocupe, usted tiene que seguir comiendo, seguir durmiendo, seguir trabajando, pero sobre todo tiene que seguir orando y creyendo en el Jesucristo crucificado, al que redimió de todo pecado, a la expiación perfecta, al que era una sombra, pero que para ti, para mí ya es una revelación. Por eso, iglesia, allí donde usted está, si usted tiene invitados, yo le pido allí a los líderes de Casa de Paz, si usted está con alguien invitado, y yo quiero que allí ustedes repitan después de mí: Padre Celestial, te doy las gracias por perdonar mis pecados, porque reconozco que mi pecado me separan de ti, pero hoy me arrepiento y reconozco que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que solamente a través de Él yo te veré a ti, Padre. Ahora, Señor, te doy gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida, y en aquel juicio estaremos tú y yo cara a cara, y tú pagarás, Señor, conforme a lo que hayamos hecho. Por eso te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.